fácil y que aplane todas las diferencias, no más bien genera una poca postura crítica para generar como otro tipo de relación con esos discursos. Entonces, Morton lo que hace es pensar mucho en cómo las representaciones, que sobre todo se han generado de manera visual y desde la historia del arte sobre la naturaleza, nos mantienen una relación alejada del entorno. Nos genera una relación en donde nosotros no somos parte del espacio ni de la naturaleza, sino que simplemente contemplamos la naturaleza, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es cuidarla y resguardarla, ¿no? Como el caminante sobre la nube, o lo que sea, ¿no? De este güey Alemán-Sucho. Entonces, exacto, sí. Sí me está viendo Herrera para no nombrarlo. ¿Por qué lo vamos a nombrar? Que esto es una plática muy feminista, maldita sea. Bueno, sí, está bien. Es bonito. Entonces, lo que analizan todos estos autores, y aparte pues es bien interesante, porque Timothy Morton, o sea, no es como de porque yo sea queer feminista, pues ya ningún hombre vale. Casi. Perdón, disculpen. Mayormente. A ver, hombres cis hetero, perdón si son hombres cis hetero, me cuestan más trabajo. Maricas, bienvenidas. Pero bueno, más allá de la postura política, eso no significa que haya aportaciones de hombres cis hetero que son interesantes recuperar dentro de las teorías. Yo fui fan de un papá filosófico que se llama Derrida. Trabajo sobre todo sobre la línea, he trabajado mucho desde el postestructuralismo o de lo que han llamado postestructuralismo. Y pues como que todas estas autoras de alguna manera también vienen de esa vertiente teórica de intentar como repensar justo las categorías fundamentales de Occidente, pensar cómo están construidas y a quién han beneficiado esas categorías y cómo su construcción en realidad responde a ciertos pues determinismos que tienen que ver con un privilegio de clase, de raza y de género. Pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hace Morton, que les contaba, me parece que es muy interesante lo que hace en torno a cómo se piensa el hombre en relación con la naturaleza, y aparte es el hombre. Morton, por ejemplo, en todos los textos habla de el hombre en relación con la naturaleza. Haraway, por ejemplo, que es otra de las que va a aparecer acá y que sobre todo con la que como la que más he trabajado sobre esos temas, y después a Barat. Y lo que me parece interesante también es la genealogía de estas autoras, ¿no? Porque de pronto estas reflexiones desde la deconstrucción o desde la teoría crítica parece que siempre vienen de las humanidades. Y en el caso de Haraway o de Barat, lo que me parece importante es que ellas son científicas, ¿no? Haraway, no sé si la conocen, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Es como de, ¿tienes 5 minutos para hablarle? Pues hoy son mis 5 minutos para hablarle de autoras, sino que no sé, qué felicidad. Bueno, Haraway estudió zoología y filosofía al mismo tiempo, y después hizo un doctorado en biología. Y ella es una de las primeras teóricas feministas. Ella, mi presentación tan bonita, y vamos a llegar a Haraway. Ella es Haraway, es un dibujo de Haraway. No es ella, Haraway. No la saqué de la imaginación. Haraway es mi amiga imaginaria con la que converso. No. Todavía no me tomo el café. Es una teórica feminista de la ciencia y la tecnología. Y tiene una formación en zoología, filosofía y biología. Y bueno, y Donna Haraway es muy conocida por un libro que se llama Ciencia, Cyborg y Mujeres, que sobre todo tuvo como un hito muy importante, que fue el Manifiesto Cyborg, y es una de las primeras pensadoras feministas sobre la tecnología y la ciencia, y lo que ella critica es cómo ha sido producido el conocimiento científico desde algo que ella nombra en un texto que se llama Conocimientos Situados, el punto de vista neutral y objetivo de la ciencia. Y lo que empieza a criticar con el punto de vista neutral y objetivo de la ciencia es que en realidad esa ciencia y los objetos de la ciencia y la forma en la que se ha construido el conocimiento científico, teórico, ese punto de vista neutral en realidad no era un punto de vista neutral porque procedía de cotos de poder científico que normalmente está a cargo de hombres blancos, heterosexuales, y que bueno, tienen un privilegio económico y de academia, ¿no? Y entonces cuando piensan los objetos de la ciencia, su punto de vista no es neutral. El texto que les digo, que se llama Conocimientos Situados,
parte de la idea de que todo conocimiento se produce a partir de la situación de las personas. Entonces no hay objetividad, en la ciencia, ¿no? Y esto, o sea, tú puedes leer los de Haraway, igual no te gusta porque dices, ay, es que es feminista, entonces no la voy a leer. Y entonces yo siempre les digo, güey, pero esto ya lo dijeron, como otros filósofos de la ciencia, ¿no? O sea, Kuhn con las revoluciones científicas, hablando de que el conocimiento científico no es neutral, sino que el conocimiento científico se produce a partir de ciertos marcos, de lo que está en moda en ese momento, de lo que importa que se posicione, ¿no? Para apoyar también ciertos descubrimientos científicos o tecnológicos, pues, ¿no? Entonces no hay un punto de vista neutral, ¿no? O por ejemplo respecto a la tecnología, Mumford cuando habla de toda una historia de la técnica y entonces dice, bueno, la técnica o la historia de la tecnología, en realidad que un invento, que un nuevo aparato o que algo surja en cierta época es determinado por los factores económicos, sociales y políticos de la época, ¿no? O sea, hay toda una incubadora de relaciones, o sea, como que son teóricos que no se llaman teóricos de la complejidad, pero lo que están viendo es más las relaciones de cómo se produce un conocimiento y no entienden que la relación de cómo se produce un descubrimiento científico es justo en un laboratorio apartado, en una relación bilateral entre el objeto a descubrir y el sujeto que lo descubre, sino que hay toda una serie de condiciones dentro del laboratorio, fuera del laboratorio, condiciones sociales, o sea, emociones, percepciones, prejuicios, privilegios que se ponen en marcha a la hora de la construcción del conocimiento. Y es un poco lo que va a decir Haraway, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de eso, Haraway pues empieza también a analizar ciertos conceptos fundamentales desde los cuales se construye la teoría del conocimiento de Occidente, y uno de esos conceptos desde los cuales se construye la teoría del conocimiento de Occidente es la noción de naturaleza, ¿no? Entonces, específicamente va a trabajar la noción de naturaleza en este texto que se llama La promesa de los monstruos, ¿no? Tiene un subtítulo, pero ahora no me acuerdo del subtítulo del texto, ¿te acuerdas? Bueno, pero bueno, se llama La promesa de los monstruos, en su texto del 92, es un texto bastante viejo. Aparte es eso, no es como el último libro de Haraway, se llama Stay in the Trouble, que es permanecer en el problema, y que va a estar muy relacionado con lo que va a plantear Barat, que ahorita les voy a hablar de ella. Y Barat, por ejemplo, también lo interesante de lo que está haciendo es una, bueno, ahorita, cállenme, modérenme, ya llegará Barat. Pero bueno, en La promesa de los monstruos, es que no me quiero andar yo solita, pero bueno. En La promesa de los monstruos, lo que va a hablar Haraway es específicamente de la noción de naturaleza, ¿no? Y lo que va a hacer es como examinar cómo se ha construido la noción de naturaleza y qué ha significado la noción de naturaleza, ¿no? Y entonces ella va a hablar, justo ahorita que hablábamos de la no contaminación, ¿no? O de lo más natural que tenemos. ¿Qué es otra cosa lo más natural que tenemos? ¿Hay algo que tengamos que sea realmente natural? ¿O qué es lo que ustedes entienden? O sea, por eso preguntaba hace rato de qué era lo que considerábamos que era naturaleza, ¿no? O sea, como que lancé esas preguntas no por lanzarlas, sino porque sí me interesa conversar con ustedes qué es lo que ustedes en su vida cotidiana consideran que es natural. Digo, a mí, por ejemplo, me interesan mucho los diálogos, te veo a ti porque me interesan mucho los diálogos con otras disciplinas. Nosotras intentamos hacer, bueno, ella estuvo en... Tú estuviste en lo del círculo de lectura, ¿no? De Haraway. Y en un principio como que invitamos a biólogos, pues un poco porque también desde... o sea, hay como un círculo de lectura en unas compas de biología que lo estaban haciendo leyendo a Haraway desde ese lugar, y que me parece re interesante leer a Haraway desde ese lugar, pues, ¿no? Porque pues creo que tienen otra relación con su propia disciplina, pues, ¿no? Entonces, me interesa mucho saber qué es lo que se piensa sobre la naturaleza cuando se piensan en las ciencias exactas y cómo lo viven. O sea, más que cómo lo piensan en el campo, es cómo viven esa relación con eso que se supone que es natural o qué consideran que es no natural. Tú, por ejemplo, sí iniciaste diciendo, bueno, es que a mí me parece que no es eso lo que nos dicen lo que es natural, ¿no? Sí, pues normalmente cuando entras a estudiar biología, y muchos de los como estereotipos que tienen los estudiantes de biología es justamente eso, que dicen como, no, pues yo amo la naturaleza, por eso estoy estudiando biología, pero pues yo creo que, y donde más lo he escuchado es que se refieren como naturaleza al salir de campo, al estar en un lugar apartado de la sociedad. Entonces, pues como lo vivimos,
yo pienso, y cuando pienso en el término pues, natural, pues creo que es lo que más nos han como de alguna forma puesto en la carrera, en la licenciatura. Pues es eso, es salir a campo, estar muestreando, estar pues sí, interactuando de alguna forma con la naturaleza, con los bosques, sin personas, sin muchas personas, y así. Creo que es lo que más se asemeja a la naturaleza. Pero ya en cuestiones de laboratorio y en cuestiones de prácticas, creo que muchas veces nos podemos pensar que es natural y que no. Entonces, pues creo que ahí sí entra un buen debate, y creo que como biólogos muchas personas no tenemos ese, pues obviamente ese concepto bien arraigado. Creo que muchas personas solo entran a decir, pues yo amo la naturaleza y amo a los animales y a las plantas, entonces por eso soy biólogo, pero pues... Y soy vegano, que sea contra ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues sí es algo un poco raro. Ok. ¿Y ustedes? Así como, por eso me parecía, y voy a regresar como a estas preguntas, pues, ¿no? O sea, sí me parece que no discutamos como al aire sobre qué es lo que pensamos que es la naturaleza. O sea, ¿cómo? Me parece bien curioso que les lanzo la pregunta y parece bien difícil responderla, ¿no? Yo pienso en una especie como de abstracción, siempre como dibujar una bolita. Me recordó como... Ajá, pero ve como si al final el servicio imaginario. ¿Dibujar una qué? Un arbolito como de esas, pero como los de primaria, que son como una nubecita con manzanas. Y lo pienso así como una abstracción siempre, como que cuando salgo, mi papá vive en un lugar que está con mucha naturaleza, en Veracruz. Pero es que se dan cuenta de lo que está pasando, que utilizamos la palabra todo el tiempo, pero en realidad cuando les pregunto, ¿pero qué es? Todo el mundo se ha escaqueado de decirme qué es la naturaleza. Vive en un lugar con mucha naturaleza. O sea, con muchos árboles. Sí, con mucha naturaleza. O sea, con nubes. Pero no, así como aburrido. Ajá. Pues sí, pienso, o sea, no pienso como en esa frontera constante, pero como que esa frontera entre lo que soy y lo que la naturaleza es, la pienso más en relación al dibujo y a, sí, a eso, una representación. Sí. Pero justo sí hay esa decisión, ¿no? Porque es como de, me pienso y pienso la naturaleza. Ajá, sí, sí, siempre como... Entonces como que siempre es así, voy a un lugar natural, o sea, como esta cosa de, está ahí, y está ahí, ¿qué son los bosques? ¿No? Como toda esta cosa de entorno, ¿no? Pero por eso intentemos en colectiva pensar qué es lo que estamos leyendo por natural, o sea, qué es lo que estamos entendiendo por naturaleza. Porque ya dijeron varias cosas, o sea, cuando tú dijiste, por ejemplo, maternidad, es claro que hay toda una concepción ahí sobre que lo natural tiene que ver con el nacer. Y con la reproducción. Con el nacer, con la reproducción, pero también con el nacer y la reproducción por medios biológicos. Y esto es algo bien importante. La naturaleza, o sea, naturaleza, biología, son cosas diferentes, ¿no? O sea, la biología es la ciencia que estudia lo natural. ¿Qué mierda es lo natural? ¿Por qué si la biología es la ciencia que estudia lo natural? Pues porque hace tantas cosas, ¿no? Porque justo la biología no hace una cosa, no hizo un manual de ciencias naturales, como en la primaria cuando nos daban nuestro manual de ciencias naturales y nos explicaban que era la naturaleza como muy claro, ¿no? La naturaleza, y sí nos lo decían en la primaria, ¿no? Que pues, son los bosques, bla, 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 la naturaleza se cuida, bla, 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 ¿no? Lo natural es que hombre y mujer se casen, se reproduzcan y tengan hijos, ¿no? ¿Qué más es natural? Por eso les preguntaba, y sobre todo les preguntaba, neta, en un ejercicio como de, para mí la teoría no es nada, sino y viene un poco de estas posturas de estas autoras, si no se sitúa y si no se encarna, es decir, si no nos pasa por el cuerpo en una reflexión personal. O sea, yo pienso en qué cosas, por ejemplo, a mí, yo tengo mi issue orgánico, ¿no? Pero antes de ser más kikis con las palabras, en realidad decía, es que esos productos son más naturales. Después dije, cállate la boca y múltipla con bicarbonato 20 veces porque es, ¿qué estoy entendiendo por natural? ¿No? O sea, como desmontar qué es lo que estamos entendiendo por natural. O por ejemplo, a mí no me gusta tomar pastillas, ¿no? O cuando me enfermo y entonces me tomo 20.000 gotas y pienso que es más natural. Luego pasa una yonki de lo peor, ¿no? O sea, prefiero drogas en otro sentido. Lo que quiero decir es, pues, que tenemos una noción de naturaleza en el fondo que tiene que ver con prejuicios morales.
Eso es a lo que voy. Y eso es una potencia política brutal. Lo que están haciendo estas autoras es desmontar esos discursos científicos, sobrenaturales y mostrar que tienen ciertos valores y obedecen a ciertas cosas. Sí, porque hasta es romantizar, ¿no? Hay como un regreso a lo antes. Antes era mejor, ¿no? Como la añoranza en esta cosa de, es que es más natural, ¿no? Y entonces como que pretendes no caer en lo artificial, o sea, como decir, no, esto es lo artificial, pero vamos a alejarnos de la ciudad y lo artificial para ir a regresar a como esta parte de lo natural. O las abuelitas, ¿no? O sea, como diciendo, antes era mejor como en términos de la ciudad, pero también antes no se veía tanta maricona en la calle, ¿no? Eso de las trans y de los trans, ¿no? Como antes no existía eso, ¿no? O sea, como hay toda una serie de discursos y que lo que me parece interesante, y sobre todo con la última autora que quiero presentarles, es muy potente, porque ella quiere repensar la materia en sentido estricto. O sea, la materia, la física, en función de la justicia, y en función de la dignidad, y en función de la diferencia de los cuerpos. Normalmente, y claro, o sea, yo no sé qué tan habituadas están en discursos trans o discursos que, bueno, hay que hacer una distinción entre lo queer y lo trans, ¿no? Pero justo uno de los problemas con el tema trans es todo el tema de la asumir que el género es el sexo y que el género es el sexo biológico. No sé si están como habituadas en estas conversaciones o no, pero no, entonces, o sea, pero sí, pues, si no, díganme más bien, pues, ¿no? O sea, pero como que el género está asociado al sexo biológico, ¿no? Pero ¿qué es ese sexo biológico, no? Y cómo está construido el binarismo hombre y mujer, ¿no? A partir de vulva y a partir de un pene, pero el binarismo en realidad, ¿en qué está basado? Y un poco lo que están cuestionando todas estas autoras es cuestionar el binarismo que ha decidido como justo dividir en sexo biológico hombre-mujer y determinar que con ese sexo biológico se determina el género. Entonces, ellas proponen cuestionar radicalmente de dónde, cuál es el origen del binarismo. Y ellas consideran que el origen del binarismo es la forma en la que entendemos la materia, específicamente Barbie. Si estoy diciendo algo que no te parezca, si me quieres debatir... Discúlpame. Entonces, como que la idea no es que igual no tenemos que hacer el ejercicio ahora, pero que sí piensen en qué momentos de su vida utilizan la palabra natural y de dónde creen que lo aprendieron y por qué la mantienen, ¿no? Y porque seguramente lo que se va a cachar es que muchas veces lo utilizan en términos moralinos. Por ejemplo, ustedes que hacen modificación genética, ¿cómo entienden eso? Pues ahí, bueno, nosotros hemos identificado problemas como epistemológicos en lo mismo, en el asunto de lo natural, porque si tú haces una modificación genética, ya generaste algo que llamamos nosotros sintético. De hecho, lo que pues seguramente lo que estamos platicando hace rato. Hay toda una rama de la biología emergente que se llama biología sintética. Y llamamos sintético algo que es de alguna manera perturbado por el ser humano con la idea del diseño y con toda la idea de la intervención humana, pues. Pero, digamos, en términos mecanísticos, lo que nosotros hacemos no es más que un proceso que ocurre de manera natural, solamente estamos propiciando las condiciones adecuadas para que ocurra. Entonces, en realidad, nunca estamos inventando cosas nuevas, pues, pero, digamos, por el simple hecho de perturbar, o bueno, por inducir, digamos, un proceso natural, le llamamos sintético y lo separamos de lo natural. Y tiene es bastante impactante para la gente que está como espectadora viendo eso, porque se desatan todos sus temores, así de que no, pues hiciste, no sé, hubo un tiempo en el que, por ejemplo, había películas de zombies o de epidemias donde el agente etiológico era un virus que se había escapado de una farmacéutica, cosas así, ¿no? No te adelantes, voy a hablar de Barbie. Sí. Entonces es como que hay
sea, como que la percepción esto de intervenir en el área en la que estamos justamente, pues también se cataloga como antinatural. Pero es bien curioso lo que dijiste, por ejemplo, gracias a tu intervención ya salió otra noción de naturaleza, otro prejuicio otro valor que se relaciona con lo natural y que tú hiciste como hincapié otra vez y como que no querías decir que era sintético porque lo sintético parece que está mal, ¿no? O sea, lo sintético más que mal como que tiene menos valor y eso en cualquier lugar, la piel sintética, o sea, esas nociones, por eso les digo que a veces el lenguaje, o sea, la gente dice, ay no, a mí es que esto de la filosofía, es que esto de estudiar como las teorías me da hueva, ¿no? Porque en realidad yo no soy teórica, no mamen, o sea, nuestro lenguaje cotidiano está abigarrado de un montón de teoría súper fina que utilizamos y que eso genera modos de perpetuación de ciertos valores que quizá no necesariamente nos hemos cuestionado si estamos de acuerdo o no de perpetuar. Entonces, por ejemplo, lo sintético, hasta en piel sintética, todo lo que tiene que ver con lo sintético parece que no es tan chido, tan puro. Eso. La naturaleza siempre está ligada a la idea de pureza. Lo natural tiene que ver con lo puro, con lo cristalino, con lo no contaminado, con lo que no nació así y nunca se perturbó en la vida, ¿no? Se mantuvo así virgen toda la vida. Otra noción, ¿no? Todo lo que tiene que ver con intervención tiene que ver justo con privar eso que parece esencial, eso que parece cristalino de las cosas, pues, ¿no? Que es transparente, que es no sé cuánto, ¿no? Y un poco lo que van a cuestionar estas autoras, y por eso la noción de artefactualidad que ven ahí, ¿no? Ella, en ese texto específicamente, lo que va a hablar es de la cuestión de la naturaleza y la artefactualidad. ¿A qué les suena eso de artefactualidad? Pero pensaba, bueno, sí, antes de eso, en lo de la, o sea, cuando decías de la pureza, y que también como que la homosexualidad cuando se quiere como darle una respuesta a todo lo que es contra, o sea, que los grupos conservadores dicen que es contra natura, justo se regresa a decir que los animales, en esta cosa como de naturaleza, de que los animales también hay homosexualidad, ¿no? Y que justo es como decir, es que es natural, ¿no? Ajá. Y como si no fuera la heterosexualidad artificial, y, o sea, como si no fuera más bien una cosa justo como de un sistema, ¿no? Y que todos fueran como algo en donde todo se está manipulando, y también cuando decía justo como esta cosa del diseño, como si la idea de naturaleza tampoco fuera un diseño que en realidad estamos haciendo de lo que es natural, ¿no? Ajá, y por eso un poco estas autoras lo que van a decir es, tenemos que repensar qué es lo que depositamos, tal cual, en la noción de naturaleza, por lo cual incluso acudimos a ella para salvar ciertos discursos, ¿no? Entonces o sea, es que a ver, más bien la heterosexualidad es normativa porque en realidad se creyó que lo natural era ser heterosexual, pero en realidad la naturaleza es múltiple, es queer, tiene otros comportamientos divergentes. Entonces, no es que renunciemos necesariamente a la palabra natural, porque eso sería un proyecto en términos críticos absurdo, ¿no? O sea, hay palabras que ya son parte de nuestra naturaleza. Hay palabras que son parte de nuestro lenguaje cotidiano, a las cuales no vamos a poder renunciar, ¿no? No, bueno, la noción de naturaleza da muchos problemas, entonces dejemos de hablar de natural. Eso no va a pasar, eso sería un proyecto totalmente ingenuo en la vida. Sin embargo, sí podemos reformular qué es lo que estamos entendiendo por naturaleza. Y cuando nos damos cuenta que en realidad lo que nosotras entendemos por naturaleza es una visión normativa y única de la naturaleza, es cuando lo que tenemos que abrirnos es entender que hay otras formas de comportamiento de los seres, de aquello que hemos llamado organismos vivos, y que esos otros comportamientos justo también son naturales, pero que tienen otras reglas, tienen otras normas y otro tipo de comportamientos. Y lo que hemos instaurado como natural hegemónico, y esto es lo que quieren desmontar ellas. O sea, ellas no quieren hacer una renuncia a la noción de naturaleza. Lo que quieren decir, la noción de naturaleza que prima dentro de la producción científica en las universidades, como la que prima en nuestros ambientes cotidianos, es una noción de naturaleza hegemónica, en donde solo ciertos cuerpos valen y otros cuerpos son vulnerados, cosificados, denigrados, etc., ¿no?
Entonces, eso es un poco lo que quieren marcar estas autoras, no una renuncia a lo natural, sino más bien decir que hay muchas formas en las que lo natural se comporta y que esas formas no tienen que ser puras, que la noción de pureza respecto a lo natural en realidad es un valor que nos da miedo, justo, ¿no? O sea, Barat empieza un texto que se llama la performativity, la performatividad queer de la naturaleza. Es que siempre lo traduzco así. La performatividad queer de la naturaleza, y con lo que inicia ese texto es hablando de las amebas. Y de las amebas, y hablando de una nota, ella toma notas del periódico, ¿no? De como pues fue un derrame de un líquido, ¿no? Y entonces un poco la noticia, cómo la nombran en el periódico, es como de, esto es una invasión. Es como, güey, fue un derrame, hay amebas, no va a pasar nada, o sea, sí se va a transformar el territorio, lo que quieras, pero es la invasión de las amebas, ¿no? Entonces, o sea, todo aquello que no podemos, como aparte la ameba, lo que va a analizar Barat en ese texto es que tiene un comportamiento específico, que no es identitario, porque lo que nos da miedo, por eso ella habla de performatividad queer, ¿no? Recuperando esta idea de lo raro. Lo raro es aquello que no puedes definir. Y parece que nuestra noción de naturaleza hegemónica tiene que ver con una noción de naturaleza que queremos definir. Queremos que haya una cosa que sea natural, o ciertas cosas que sean naturales, para poder definir qué es lo no natural frente a eso, pues, ¿no? Entonces, va a hablar justo de... Entonces les decía que aquí le sonaba artefactualidad, porque lo que va a hablar en ese texto es que la naturaleza nunca es pura, ni es prístina, sino que es artefactual. ¿Quieres decir que es artefactual? Tanto que te lo di claro. Entonces lo que va a decir es que la naturaleza siempre es producida. Es decir, que la naturaleza no tiene un origen natural, como se creyera, sino que la naturaleza siempre es una producción. Entonces les hablaba hace rato de que cuando entraba al buscador de imágenes, ¿no? Todas las fotos de naturaleza te dan un chingo de filtros, ¿no? Y todas las naciones, o sea, ustedes que trabajan desde la representación y desde el arte, o sea, simplemente el hecho de marcar, ¿no? Cierta porción de la realidad, lo que haces es producir la realidad, ¿no? O sea, no es que tú escojas ingenuamente algo, sino que en el momento en el que escoges eso y no otra cosa, produces y lo compartes y tú dices, esto es la naturaleza, estás produciendo ya una noción de naturaleza, ¿no? Pensémoslo en cualquier cosa, ¿no? Pensemos como si queremos hablar de la mujer, ¿no? Y lo que decido para hablar de la mujer es tomarle una foto a una vulva. Y decimos, esto es una mujer, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es recortar la diversidad de lo que es real, ¿no? Y estamos produciendo a esa mujer natural por elegir y determinar e identificar que una vulva es igual a una mujer. Que les veo con caras así. No sé si son caras de asombro, de no estoy entendiendo su trip, no sé, díganme cosas, ¿eh? Pues que también esa selección de imágenes, como que hay una especie de posesión, ¿no? Como marcar lo que o sea, constantemente cuando escucho eso es como algo, lo que yo soy, o sea, también como recordando el título un poco de Nos, como... O sea, lo pienso tanto como en estas pinturas que se representa la naturaleza como parte de propiedad de las personas que están dentro, pero también cuando uno explica lo que es algo que parece que le es propio, no sé, como esta cosa de respirar, ¿no? Como es algo que soy yo. Exacto. Y por lo tanto... Sí, justo. Es mi propio. Ajá, entonces por eso, o sea, eso me da pie como a hablar del punto de vista, ¿no? O sea, lo que va a decir Haraway es justo esa noción de naturaleza hegemónica que existe, está permeada por un punto de vista de quien produce. Entonces, claro, el que produce ciencia normalmente es un sujeto sano, ¿no? Hablando, por ejemplo, del tema de la respiración que metiste otra vez.
Entonces, considera que lo que él es lo normal y es lo natural. E impone esa serie de valores como lo que tendría que ser lo correcto, lo normal, lo natural, ¿no? Y evidentemente hay como un tema de justo no neutralidad, sino que lo que hay es como toda un vaciamiento de los prejuicios del sujeto productor de conocimiento sobre su objeto de conocimiento. Y entonces no hay una objetividad. Pero quiero regresar un poquito antes, entonces, a lo de artefactual, porque creo que es lo más complicado de entender. O sea, me gustó mucho como que les diera el ejemplo de la mujer como en el enmarque de la vulva, porque pasa con todos, o sea, con todas las representaciones que generamos, pues, ¿no? O sea, en realidad, esto de hecho quizás hace unos años no era escandaloso, ¿no? O en ciertos contextos ver una vulva y poner esto es una mujer, no sería escandaloso, ¿no? ¿A ustedes les parece escandaloso? O sea, lo que quiero decir es que esa representación fue como nos enseñaron quiénes somos, cómo nos enseñaron género en las escuelas. Bueno, sí nos enseñaron, ¿no? Pero por lo menos cuando nos enseñaron esos libritos de primaria de aparato reproductor. Ajá, exacto. O sea, aparato, exacto, ¿no? Quienes embarazan son las mujeres, ¿no? Pero hay cuerpos gestantes que no son mujeres, ¿no? Como diría mi abuelita, eso no se veía antes. No, es que antes no se nombraba. Es que eso antes no generó un contradiscurso frente al discurso hegemónico, sino que esa gente tuvo que estar escondida precisamente porque no podía hacer frente a un discurso hegemónico. Pero esas realidades corporales, y entonces voy acá, existieron siempre. Esas realidades corporales otras existieron toda la vida, ¿no? Por eso hay como toda una ola del feminismo de si no se nombra, entonces no existe, ¿no? Entonces hay que nombrarnos, hay que nombrar las cosas porque si no, no tienen existencia. Pues sí, ¿no? O sea, para una sociedad que produce el conocimiento desde el habla, desde la oralidad y desde la escritura, si no se nombra, no existe. Entonces, porque mucha gente, ¿no? O sea, también como que hay todo un tema desde la disidencia, ¿no? O sea, sobre todo una disidencia quizá muy a comienzos y después como justo... Como que es bien importante pensar en los lugares de enunciación de también quién nombra estos cuerpos que existieron siempre pero que no tenían nombre, pues, ¿no? Si son nombrados por otras o si se nombran ellos mismos desde donde deciden, ¿no? Porque cuando pensamos en todas las siglas LGBTQI, a mí siempre me gusta retomar la genealogía. Yo soy lesbiana, ¿no? Pero yo soy lesbiana y me reapropio de la noción de ser lesbiana en el marco de un contexto de una sociedad que es una sociedad democrática, que es una sociedad representativa, en donde si no te nombras no eres, y entonces aparte, donde para poder sobrevivir y tener mi existencia singular, que es ser lesbiana, tengo que nombrarme lesbiana para que no me estén chingando, básicamente, ¿no? No es solamente porque me encante nombrarme lesbiana, porque resulta que ese nombre de lesbiana, esa etiqueta, fue en realidad una etiqueta que crearon una serie de güeyes para patologizar una experiencia de amar a las mujeres. A mí me vale pito ser lesbiana, yo amo a las mujeres. A mí me vale pito nombrarme lesbiana, pues, ¿no? Literal pito. Perdón, es que siempre hago mis bromas. ¿No? O sea, me vale en realidad. Para mí ser lesbiana no es tener un nombre de ser lesbiana, es la experiencia de crear amor entre mujeres y que esa experiencia de amarnos entre mujeres aparte no está escrita en ningún lugar y hay que inventarla porque no nos enseñaron a hacer eso. Eso es antinatural. Entonces las lesbianas pues, nos podemos divertir mucho y podemos ser muy dramáticas por eso, porque no tenemos un guión. Entonces hacemos y deshacemos y recreamos y nos paramos de cabeza y nos volvemos locas porque no sabemos cómo verga hacerlo y normalmente lo que terminamos haciendo, porque las teorías y los conocimientos producen nuestros cuerpos y toda esta serie de discursos que nos han hecho mamar desde chiquitas, lo que nos obliga es normalmente a reproducir las prácticas heterosexuales en lugares donde no son heterosexuales, porque es difícil escapar de eso.
Es difícil escapar del discurso de la naturaleza dominante, es difícil escapar de la noción de, pues, cómo se entiende el amor, la comunicación, el respeto, la reciprocidad, en fin, un montón de cosas. Y lo que me parece interesante es justo cómo estas autoras, lo que están haciendo todo el tiempo es hacer una reflexión macro de la producción del conocimiento científico, aparte, para decir, güey, producimos tanta mamada para seguir jodidas, ética y políticamente. O sea, para seguir como cargándonos a otros seres, a otros organismos vivos, no somos capaces de generar relaciones de responsabilidad, de corresponsabilidad, de afectividad, de preocuparnos por el otro, ¿no? Por el otro humano o no humano, ¿no? Por eso les decía que el ecologismo crítico, del cual habla Morton, es bien interesante, porque justo él critica sobre estas nociones de naturaleza en donde no nos sentimos afectados por la naturaleza, pues, ¿no? Entonces es como pensar, pues no tirar basura es un acto que permite que no se contamine y eso o cortar los cositos, no digo que lo dejen de hacer, síganlo haciendo, no, cortarlo porque sí, pobrecitos pececitos que se quedan atorados y no está chido, pero no es suficiente, pues, ¿no? O sea, es como esas posturas de hacer ese acto, pero como yo alejada, ¿no? Eso no es estar involucrada con el espacio, ¿no? Para Morton, por ejemplo, el problema de que nosotras nos veamos alejadas de la naturaleza no tiene que ver ni siquiera con la misma noción de naturaleza, sino con la noción que tenemos de espacio y tiempo. O sea, hay una producción de la noción de espacio para Morton que tiene que ver con que lo que nos enseñó normalmente es que los cuerpos ocupan el espacio, pero no crean el espacio. ¿Se entiende la diferencia? O sea, nosotros ocupamos el espacio, ¿no? O sea, y como estaban ocupando el espacio hace rato, en realidad creaba otro espacio. En el momento en el que nos movimos, creamos otro espacio, ¿no? Hablando justo de la artefactualidad, porque me gusta mucho insistir en la artefactualidad, porque es muy difícil de entender qué es la naturaleza artefactual. Pero justo lo que quiero decir es que, y entonces voy a avanzar un poquito. Bueno, antes de avanzar un poquito. Así, ¿no? Lo que quiere decir es que eso que hemos llamado naturaleza, en realidad es una producción. Eso es lo que quiere señalar Haraway. Esa es la gran tesis de la promesa de los monstruos del texto de Haraway. La naturaleza es una producción. Y cuando Haraway habla de producción, y esto es bien importante decirlo, no está hablando solamente de una producción discursiva, es decir, no es solo un concepto. Para que la noción de naturaleza hegemónica se situara en nuestra realidad como hegemónica, tuvieron que haber toda una serie de elementos que ayudaran a que se afianzara cierta noción. Es decir, un concepto dominante solo se vuelve un concepto dominante no por la mera discursividad, sino porque hay toda una serie de tecnologías, de materialidades, de economías. Hay algo que es material que permite que eso se genere. Pensemos en la familia natural, ¿no? Ya ven, con mis hijos no te metas, ¿no? Los conservadores. Con mis hijos no te metas. La familia natural es mamá, papá e hijo, hija, ¿no? No hija jamás, ¿no? Mamá, papá e hijo, hija, ¿no? Y entonces, hace tiempo me tocó escribir justo un artículo sobre eso, ¿no? O sea, era como para un blog. Y entonces, era como crecimos todos con esa idea de que eso es la familia natural. Y nunca nos enseñaron en la escuela que esa familia, en realidad, es un invento postindustrial. O sea, que tiene sus orígenes en la formación del capitalismo como tardío, pues, ¿no? Es decir, se dan cuenta que cuando hay todo un tema en donde ya no hay la necesidad de la mano de obra, lo que se tiene que generar es un núcleo de consumo en donde los papeles se determinen claramente, pues. Hay todo un tema sobre la invención de la familia, pues, ¿no? Y cómo la familia nuclear, que toda la vida fue, toda, desde que se inventó el mundo, así fue, Adán y Eva, casi Adán y Eva, güey, esos güeyes, ¿cuándo viste una Eva embarazada, cabrón? Ni al caso, ¿no? O sea, es como, hasta eso, ¿no? O sea, como, no, o sea, hay como
como una transformación de los discursos, y eso es lo que le dicen ahora a la teoría queer y a las teorías feministas. No, es que ustedes tergiversan el discurso y lo ponen a su manera para hacerse oír. Es como, ajá, y ustedes también nos inventaron un cuentote toda la vida, y yo me lo pasé mamándolo toda la vida, ¿no? Y creí que eso era la realidad, pues, ¿no? Eso me están intentando decir, ¿verdad? Y yo no. Entonces, pues cuando surge la familia, ¿no? O sea, cómo estos conceptos parece que son atemporales, pues, ¿no? Y que un poco la tarea que nos queda hacer es como rehistoriar esos conceptos. Pues hay que rehistoriar esos conceptos un poco para como entender cómo han sido producidos y cómo no han sido como nociones que han permanecido todo el tiempo. Entonces, una de las tesis de Haraway es que la naturaleza es artefactual, es decir, la naturaleza es producida, no hay algo que sea sin intervención. Y entonces aquí vienen los grandes debates de justo, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Si no lo nombro y no me doy cuenta de que existe, ¿importa? ¿No? Y entonces el punto es, sí importa, ¿no? El problema es que, como tenemos una cultura dominante justo del nombre, en nuestra sociedad, si no se nombra no existe, pues, ¿no? Entonces, ahora sí paso a lo de, o sea, como al texto, un poco a lo que trabaja en ese texto. Por una parte lo que dice es que la naturaleza es producida, pero por otra parte me gusta mucho lo que hace con la noción de naturaleza y dice, es que la naturaleza que nos costaba tanto trabajo definirla ahora acá, ¿no? Es eso que no podemos dejar de desear. Y eso me parece que es interesante. Como todo mundo, porque como la noción de naturaleza está muy relacionada con la noción de normalidad, es algo que no podemos dejar de desear, porque la noción de normalidad, ser normal en una sociedad como esta, da privilegios. Porque si eres normal, no tienes que estarte cuidando en la calle de que te vayan a violentar más de si no lo eres, ¿no? Y por otra parte, lo que va a decir Haraway es que la naturaleza es un topos, es decir, la naturaleza en realidad es un lugar. Es decir, es un lugar discursivo, pero no solo discursivo, que nos permite producir lo mismo, o sea, eso que es natural, pues, ¿no? Es un poco redundante, pero, o sea, eso que es natural, pues, ¿no? O sea, la naturaleza es ese lugar donde se produce lo natural. Es como un lugar que nos permite vaciar de significados y de valores que desea una sociedad, porque lo natural tiene un gran valor dentro de las sociedades, y entonces podemos vaciar como los deseos de lo que queremos que sea una sociedad. Entonces ahí tenemos a Bolsonaro diciendo justo la familia natural, ¿no? Y tenemos como a todos los países que ahora como tienen un gobierno conservador en miras, haciendo discursos sobre qué es lo natural. Porque lo natural es eso que queremos desear y que queremos mantener, pues, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Ella dice, es un lugar en el sentido de un lugar retórico o un tópico a tener en cuenta en temas comunes, es un lugar común. Es un lugar común, pero no se refiere a un lugar común cuando hablamos de, es un lugar común decir, sí, pues no, la verdad es que ya la ciudad estoy muy cansada, entonces necesito naturaleza, ¿no? Entonces es un lugar común, pues, de toda la gente del DF ahora en Puente, ¿no? El DF, ya me acostumbro a ser. Ir a la naturaleza, ¿no? O hay que regresar a lo natural, a los orígenes, ¿no? O sea, incluso discursos que a mí me parecen repotentes, pues yo hay un punto donde sí los críticos, todos los discursos pachamameros, ¿no? Todos los discursos incluso, o sea, yo tengo una amiga, por ejemplo, que es de Ecuador y trabaja mucho haciendo una crítica frontal a la institucionalización de la noción como de Pachamama que utilizan para la legislación, porque no sé si saben, pero la legislación de Ecuador determinó que la Pachamama es un sujeto de derechos, legislativamente. Eso es re interesante. Pero cómo se está utilizando es en contra, o sea, eso es lo que estaban en contra ciertos discursos que han sido más críticos, pues, ¿no? Es como igual, ¿qué noción de Pachamama, de naturaleza queremos generar
si lo hacemos en términos legislativos y a quién vamos a beneficiar. En realidad sí estamos beneficiando como a las comunidades de donde proviene esa noción y esa cosmovisión, o lo estamos legislando para parecer que sí les estamos generando un espacio de negociación explícita con las compañías extractivistas que vienen a quitarle sus territorios. Y entonces, como es un sujeto de derecho, lo protegemos legislativamente, pero en realidad ya lo estamos metiendo como dentro de lo legislativo y como con más posibilidades de ser vendido y generarse transacciones sobre esos espacios comunes, ¿no? Entonces, cuando Haraway se refiere a que la naturaleza es un topos y es un lugar común, no se refiere solamente al lugar común como cuando nos referimos al lugar común en el lenguaje, sino que se refiere a que es un lugar donde se crea la comunidad, donde se hace lo común, donde se produce un ecosistema, pues, ¿no? O sea, un ecosistema, porque aparte cuando pensamos en ecosistemas siempre pensamos en ecosistemas naturales, ¿no? No, güey. O sea, un ecosistema, no hay el ecosistema natural puro. Díganme dónde chingados ustedes han visto algo puro. ¿No les pasa mucho que cuando van a una reserva natural o al bosque fulano que les prometieron y ven las fotos en el Instagram donde no hay nadie justo y tú dices, güey, por fin voy a descansar porque neta no hay ni puta más? Llegas y está lleno de turistas, güey, ¿no? Está lleno de turistas y lo último que es tranquilo, maravilloso y puro y no sé cuánto, está hiperproducido, ¿no? El arbolito está tallado con un anuncio de bienvenido, o sea, yo qué sé, güey, pero siempre está hiperproducido. Los lugares naturales, y luego eso, ¿no? O sea, hace poco fui a Tlahui, yo soy de Oaxaca y fui a Tlahui, que está en la sierra, y entonces yo llegué y, ¿sabes, no? Pues al final no dejo de ser de ciudad y entonces, ¡oh! Aire fresco, puro, ¿no? Yo diciéndole a mi amiga Alicia, uy, no mames, es que aquí respiras muy bien. Tú estás pendeja, me dices, tú ya estás bien contaminado. Y yo, claro, y yo sí, y ve, como yo muy crítica a la pinche naturaleza, y ahí cayendo como la burra trigo en la misma mamada, ¿no? Aquí sí está natural. No, aquí hasta la piel, mira, se me pone más bonita. Y la otra, güey, o sea, esto no es natural. Aquí nos llega toda la basura quemada y me empieza a hablar de las rutas, de cómo está producido ese entorno. Porque los entornos están producidos y siempre están contaminados. Díganme dónde verga hay un lugar puro. Pues un huevo, ¿no? O sea, como algo así. O sea, ¿dónde existe eso sin intervención, no? ¿Dónde existe la naturaleza no sintética? ¿No? Y de hecho, mira, bueno, perdón por la interrupción, sí, pero en ciencia usamos muchos de estos conceptos de una manera bien extraña. Por ejemplo, cuando hablamos de pureza, nos referimos a algo que hemos logrado aislar del resto de los componentes celulares o del organismo. O sea, cuando tú lograste aislar algo, lo llamas puro, pureza. Y con respecto a esto de los artefactos, justamente cuando tienes algo puro, el trade-off es que mientras más puro lo tienes, más artefactual es lo que estás estudiando, porque lo aislaste del resto de su contexto natural en el cual trabaja. Entonces, nosotros artefacto le llamamos justo a lo que tienes que hacer, que sabes que está de alguna manera perturbando el sistema para poder estudiarlo. Es con lo que tenemos que vivir todo al final. En ciencia es artefactual en el sentido de que pues de alguna manera lo estás perturbando, tienes que para poder estudiarlo. Y pues bueno, entonces siempre queda una duda de que de lo que estás observando es real. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Porque aparte lo real está relacionado con que es natural, pues, sí, ¿no? Entonces o es como de, O verdadero. Ajá, entonces es como de, no, güey, pues en realidad hay todo un tema de ficción que nos conviene generar y qué producimos, para qué lo producimos. Por eso lo del punto de vista es importante, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando nos estuvimos en un evento y nos hablaba una compa que es lesbiana de maternidades lésbicas, ¿no? Cómo las lesbianas tuvieron que ganarse su derecho a ser madres, ¿no? O sea, cuando aparte todo el discurso es de, no, pues si son lesbianas que no sean madres, quieren reproducir la familia tradicional, bla, bla. Y es posible que haya una vertiente de eso. Pero cuando hablan, cuando un poco las lesbianas empiezan a hablar con otras lesbianas que quieren ser madres, ¿no? Un poco también el discurso en contra era que era antinatural,
sea, las propias lesbianas decían a otras lesbianas que era antinatural. Porque, Tener hijos. No tener hijos, sino querer ser madres, entre ellas dos, porque perpetuaba una familia tradicional heterosexual y porque aparte, porque a través de qué métodos lo iban a hacer. Entonces, si te topabas con la lesbiana Pachamama, era de, güey, ¿cómo te vas a meter? No sé qué, a todo el método, bla, 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 las hormonas, la chingada, no sé qué. Si te topabas con la otra de, no, pues mira, la neta es que conseguimos justo un amigo marica, que no sé cuánto, bla, 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 o las que decidieron, pues sí, irse con alguien y coger un día y punto, y embarazarse. No, güey, eso. Como hay toda una serie de prejuicios en torno a lo que debería de ser una identidad pura y normativa, pues, ¿no? O sea, hasta en las mejores familias, ¿no? Justo se cuecen habas, ¿no? Entonces es como, no eres lo suficientemente gay normativo, gay natural, ¿no? Porque el gay natural, todavía, o sea, todos estos discursos del gay como Juan Gabriel, ¿no? De lo que se ve no se pregunta, pues, ¿no? Pero modosito, ¿no? O sea, los gays chidos, ¿no? Los gays de la diversidad rosa son los que no son tan maricones, ¿no? Es que eso es privado, eso es nuestra vida privada, eso, pues lo que nos gusta en el espacio de la cama, en el espacio no público, ¿no? Pero no hay que ser tan maricones, los gays cristianos, ¿no? Es como de, ay, no, es que la familia es importante. A mí nada más es que me gusta darle duro, pero yo soy un hombre de bien, soy cristiano, católico, apostólico y romano, ¿no? Y hay 20,000 de esos, ¿no? Entonces hay como toda una idea de pureza en torno a las identidades en general. Entonces lo que están otra vez, y hago hincapié y voy a repetirlo 20,000 veces, un poco es, hay que replantear esas nociones, porque esos conocimientos científicos que hemos aprendido y que nos enseñan en la escuela en la primera infancia, son conocimientos que después perturban, literal, y determinan y aíslan de lo que es la realidad. La realidad es diversa, eso es lo que va a decir Barat, justo, ¿no? Y lo que hacen esos conocimientos es aislar la complejidad de la realidad y decir que la realidad es una cosa y que es lo que tienes que aprender y así te tienes que manejar, ¿no? Bueno, voy más rápido. Entonces, bueno, la naturaleza es artefactual y lo que quiere decir es que está construida como una ficción y un hecho, ¿no? Es decir, en realidad, aislar el objeto de estudio, producir la noción de naturaleza de cierta manera es una ficción, pero que se da como un hecho real, ¿no? Como algo dado, como algo que nació así, como si no hubiera sido producido. Desde el momento en el que tú miras algo y eres tú quien después dice qué es eso que es, hay una intervención y hay una contaminación, pues. Derrida siempre dice que todo empezó desde el intermedio, siempre, ¿no? Que todo empieza en el intermedio, no hay el origen puro, todo empieza en el 3, nunca empezó en el 2 personas, todo empieza en el 3, o sea, todo empieza en la contaminación. Y entonces, hay algo que es interesante. Ella lo que va a hacer en este texto, pero también en otros textos, es analizar el lenguaje, pues el lenguaje biológico, pues, ¿no? Entonces dice la noción de organismo, ¿no? La noción de organismo es como si fuera una noción natural, ¿no? Pues nosotros somos organismos, ¿no? Y entonces lo que dice es, no, la noción de organismo es un concepto que proviene de la ciencia biológica. Y para producir ese concepto, pues, ¿no? Perdón, para que ese concepto esté en nuestras vidas, en realidad tuvo que haber sido producido. Tú no naces siendo un organismo, ¿no? Y entonces ahí me parece muy bonito que está al final el ingeniero, ¿no? Porque es eso justo, ¿no? O sea, es como de, pues, es un puto feto, no es un feto ingeniero, o sea, no vas, esa cosa no es un ingeniero, ¿no? No naces ingeniero, güey, ¿no? O sea, te haces ingeniero, yo qué sé, güey, es absurdo, es que esto es absurdo cuando lo digo, pero es como justo, no naces ingeniero, te haces pinche ingeniero, no naces bebé, güey, ¿no? O sea, quiero decir, hay toda una cosa, o sea, cómo se nombra es lo que hace que produzca esa realidad, hay una serie de cosas que producen esa realidad. Entonces ella dice que los organismos no nacen, sino que se hacen a través de distintos actores colectivos. Y los actores colectivos son el discurso, las tecnologías, los artefactos, las miradas, las condiciones económicas. Hay toda una serie de cosas que permiten que esas nociones se produzcan, ¿no? Y dice que no se trata de desnaturalizar, sino de entender que hay una producción particular de la naturaleza. O sea, es decir, otra vez que la naturaleza se produce, ¿no? Ahora, lo que ella dice en todo este texto y que se liga con otros textos como el de conocimientos situados, es que esa naturaleza artefactual está basada en un produccionismo y un antropocentrismo eurocéntrico. Es decir, el hombre blanco que produce ese conocimiento y lo produce para producir más. Hay una plusvalía del conocimiento científico, que es algo que quizá
la Haraway le mete como diente, pero quizá no desarrolla tanto como meterse con el tema de todas las economías que se producen. Habla más de la vulnerabilidad que producen esas economías, pero no a quién están alimentando, aunque en conocimientos situados como que medio lo marca más, ¿no? Y bueno, ¿no? Las estrategias, entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando toda la noción, y esto es importante, o sea, como que igual esto cuando lo vemos aislado, y esto es algo bien importante que dice la Haraway, ¿no? O sea, y lo que yo les decía hace rato, ¿no? Para mí toda esta teoría no vale nada si no se instancia en comportamientos, en acciones y en formas diferentes de relacionarnos entre nosotros, pues, ¿no? Y de hacer una crítica que tenga que ver con hacer cosas y no solamente con escribir un paper para hablar de estas chorradas o decírselos a ustedes y que digan, ah, mira, está loca, está chido lo que está diciendo. No, o sea, si esto no nos atraviesa y no generamos políticas o cambios a partir de estas nociones, me parece que aquí la herramienta académica es una herramienta justo para poder conseguir, o sea, los cambios discursivos pueden ser una herramienta para conseguir cambios en las condiciones de lo real, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en todos los proyectos de los pueblos mágicos, por ejemplo, todos los proyectos de los pueblos mágicos, de las reservas naturales, están basadas en una producción de la naturaleza. Una producción de la naturaleza, y quien la produce es el hombre capitalista que quiere resguardar para producir plusvalía y dinero. Pero en realidad está muy alejada de lo que las comunidades que viven ahí quisieran sobre su propio entorno, ¿no? Porque lo que quisieran sobre su propio entorno es no tener que gastar más pinche dinero para adaptarse a las condiciones de una sociedad. Y no todas, porque también hay una versión naif de eso, ¿no? Pensar que los pueblos indígenas no quieren tecnología, o pensar que los pueblos indígenas, o que todos los pueblos indígenas no quieren progreso, no quieren no sé cuánto. O sea, es que igual hay que hablar con la gente que es ahí, y a eso se refiere siempre Haraway, ¿no? Haraway después, en ese texto, por ejemplo, hace un guiño a una antropóloga que empieza a hacer como sobre todo trabajos del cine que se llama Treinmina, ¿no? ¿Cómo se produce? Treinmina, ajá. Treinmina, es que es, ¿dónde es? No sé, pues yo pensaba que era como de India o no sé, no estoy segura. Pero ella es antropóloga, ¿no? Y entonces ella empieza a producir como un trabajo antropológico que tiene que ver con realmente ir a las comunidades y situar el conocimiento, pues, ¿no? Normalmente nosotros, o sea, cuando yo les pregunto tanto qué es la naturaleza, o si les estoy preguntando haciendo guiños todo el tiempo de si les hace sentido, es porque para mí es importante que les haga sentido, pues, ¿no? O sea, para mí no tiene sentido que yo les diga esto, sino de alguna manera les hace sentido o algo, un eco en lo que ustedes viven o en lo que ustedes hacen, pues, ¿no? Porque el conocimiento es situado, pues, ¿no? Normalmente justo la academia, la producción de conocimiento siempre está dada desde un lugar de verticalidad, en donde en realidad lo que me interesa es que me escuches, porque digo cosas muy chingonas, pero no me interesa generar una relación de colectividad o de situar el conocimiento para poder hacer algo en común, pues, ¿no? Entonces, bueno, ella dice que justo, o sea, y entonces cuando pensamos estas teorías en casos particulares, como lo de los pueblos mágicos, como ciertas cosas, o sea, cómo se aplica esto para enfrentar como los discursos justo conservadores de género, cuando pensamos en cómo podemos echar mano de estas herramientas para generar otras formas de producción de conocimiento y otras formas de entendernos y otra forma de dejar de juzgarnos a partir de nociones que son súper moralistas y anticuadas, me parece que es cuando cobra sentido, pues, ¿no? Bueno, justo, ¿no? O sea, quizá nada más de eso, como quedarnos con la idea de que la biología, por ejemplo, porque ella viene de la biología, está criticando todo el tiempo cómo se produce la biología, es que la biología es un discurso, no es el mundo viviente en sí, ¿no? Es decir, la biología se produce desde un lugar y desde un lugar específico. Entonces, por ejemplo, me acordaba de ahorita lo que decías de lo sintético, porque, pues, no sé, igual lo conoces o no, creo que el nombre es Mauricio Lapuente. Él es científico y ha hecho biología sintética. Él empezó a hacer biología sintética y entender como todo el tema de los transgénicos y empezó a trabajar como para el mal, dice, ¿no? Porque pues sí, ¿no? O sea, como lo hacía en un laboratorio específico, pues para lo que lo hacía, no era para
pues para intereses que tuvieran que ver con lo que a él le interesa en la vida, ¿no? Pero curiosamente, para poder entender cómo transformar ciertos elementos que tienen que ver con el maíz, justamente, tuvo que ir a las comunidades a recoger y a recolectar la información de las personas nativas para entender cómo funcionaba el maíz y poder producir otra cosa. Cuando empezó a escuchar a las personas, se dio cuenta que ellas tenían todo un conocimiento sumamente fino sobre la naturaleza, o sea, sobre lo viviente que era para ellos el maíz, pues, ¿no? Y entonces, pues se dio cuenta que en realidad el lenguaje era diferente, los códigos eran diferentes, los tiempos eran diferentes. Por ejemplo, había comunidades donde les decían, no, pues la verdad es que hasta que esté luna menguante no puedo volver a hablar de eso contigo. No, pero es que la luna menguante es dentro de, se voy a inventar, como dentro de 3 meses, que evidentemente yo no hablo ese código. Yo hablo el código de reloj y aún así se me hace tarde, ¿no? Y entonces decía, güey, pero es que eso es dentro de 3 meses. Y yo tengo que hacerlo ya. Todo eso, algo tan pinche sencillo como eso, es una imposición de mi punto de vista y de mi mirada de cómo tienen que ser producidas las cosas. Y eso lo hacemos todos los putos días, con todas las personas de cada instante. Todo el tiempo no nos interesa escuchar al otro, ni intentar entender su realidad y su forma de vivir la vida, sino de imponer lo que nosotras queremos de esa persona. Sí. Y pasa en el conocimiento científico, y pasa en nuestras relaciones interpersonales. En realidad nos importa bastante madres lo otro, nos interesa lo uno siempre. Cómo son para nosotros las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, decía todo eso porque se cambió del eje del mal y ahora hace una investigación repotente con los tiempos de las comunidades, y lo que hacen es, como lo que están haciendo es una sistematización con las comunidades en los términos propios de las comunidades, de cómo entienden y cómo ellos han hecho mezclas de maíz para preservar lo que para ellos es importante, que no tiene que ver solamente con que sea un maíz criollo o no, sino lo que les interesa es preservar toda una herencia de ciertas cosas a partir de la mezcla, y la mezcla no les parece que sea algo amenazante. Es la forma en la que encuentran ahora para perpetuar una herencia, pero lo hacen en su propio código, con otras temporalidades, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Decía? Mauricio Lapuente, güey, neta, y cuando, no mames, o sea, nos hizo unas cosas así brutales. Yo no puedo explicar lo que él explicó, pero neta, hasta la forma de hablar de ese man era totalmente diferente. Y nos puso a hacer un juego bien interesante, que es muy potente, que es de cómo, y que tiene que ver mucho con las formas en las que la comunalidad, ¿no? O las formas de gobierno, de autogobierno y de gobierno comunitario se gestionan, ¿no? Esta idea de que estemos de acuerdo, ¿no? Es una idea socialdemócrata de los gobiernos estados-nación. No es una realidad de todas las personas, ni de todas las configuraciones políticas. Entonces, es bien interesante porque tenemos que estar de acuerdo con las ideas, ¿no? Y entonces en las asambleas, o en los gobiernos comunitarios, o en la comunalidad, con todas sus diferencias que hay, porque hay tantos gobiernos comunitarios y tantas asambleas y tantas comunalidades como comunidades diferentes en el mundo, lo que ponen en valor no es que estemos de acuerdo, sino que logremos hacer algo juntos, ¿no? Y entonces nos puso un puto ejercicio que a mí me voló la cabeza y sigo alucinada con ese ejercicio, que era de, es un territorio y tienen que lograr que todas las personas que forman parte de ese territorio pasen por lo menos una vez, porque hagan de cuenta que el territorio eran los 4 cuadritos, ¿no? Tienen que lograr que todas las personas que estamos aquí pasen por lo menos una vez por cada cuadrito, y nadie puede ocupar el espacio, o sea, nadie puede ocupar, 2 personas no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Cada quien tiene que pasar por su momento. Pero no pueden hablar. Tienen que hacerlo, y tienen que hacerlo sin hablar y sin poner reglas antes. Solo la única cosa que les voy a dejar que elijan es quién empieza. Y entonces empezamos a algo bien interesante, ¿no? Que aunque no habláramos, alguien intentaba imponer cómo hacerlo, ¿no? Y quien más intentaba imponer cómo hacerlo, ¿no?
desde la cabeza, como pensar, a ver, yo creo que, como si fuera una estrategia, ¿no? Yo creo que si hacemos esto y esto así, triangulamos así, así pasamos todos. Y se notaba un chingo cuando alguien quería imponer un mapa para hacerlo, o una forma, se notaba un chingo. Y era sutil, güey, ¿no? O sea, era sutil como lo hacía, pero se notaba un chingo. Y cuando, no sé, nos tardamos 1000 años, güey, hasta que en un momento nos dimos cuenta que la única manera de poder hacer que cada uno de nosotros pasara por esa parte era escuchándonos. O sea, era poniéndonos atención, era cuidándonos, era viéndonos, literal. Era viendo quién había pasado, poniéndole atención al de al lado, al de acá, al de allá. Güey, eso es algo muy... Claro, o sea, para nuestras sociedades de hueva es como, no, ay, no, eso es demasiado, güey. O sea, yo la neta es que no tengo tiempo para ponerte atención. O sea, yo tengo mis necesidades, a mí me importo yo. Y se vale que me importe yo, porque, a ver, yo soy importante. ¿Sí? ¿No? Y es así, güey. Y así pinche crecimos, cabrón. Es súper duro cuando te das cuenta que así te relacionas en la pinche vida, güey. Fue brutal, nos voló la cabeza. Y hay una noción, sin querer di el ejemplo para entrar a esa noción, que esta es una noción de Karen Barad. Karen Barad es física, es amiga de Haraway, es lencha, la amo. La amo y ahora... ¿No trajiste el Sí, foto? sí, voy. Ahí está, la amo. La amo, el corazón se lo puse yo, obviamente. Entonces, la noción de interacción es una noción de Barad para hablar de la forma en la que se relaciona la materia con la materia, ¿no? Los átomos, por ejemplo, y cómo en realidad la forma en la que se relaciona la materia con la materia es una forma muy diferente a la que nos relacionamos nosotros, ¿no? Entonces ella dice que nosotros normalmente pensamos que la materia interactúa. Nosotros como cuerpos aquí interactuamos, ¿no? Vivimos interactuar con ustedes, ¿cuánto? Pero mantenemos nuestros límites claros. Yo no te toco, parece que yo no te toco, ¿no? Parece que mi voz te llega, ¿no? Y ya, te llega y se va, ¿no? Y entonces pensamos que los cuerpos los cuerpos interactúan solamente, pero se mantienen sin contaminación. Y lo que diría la Barad es que esa noción en la que nos pensamos en la relación con los otros, que interactuamos con los otros, es una despolitización de la interacción. Es una despolitización de la relación. Porque en realidad lo que dice Barad es que cuando nos relacionamos con los otros, no interactuamos, sino que interaccionamos. Y entonces esto es bien interesante. Por ejemplo, pues si me paro, ¿vieron cómo me siguieron? Y si les grito, no les voy a gritar. Pero por ejemplo esa risa, ¿no? Todo eso que yo estoy haciendo solo con la voz, yo estoy produciendo sus cuerpos. Mira, te mira a ti y tú. Te lo ibas a comer de otra forma antes de que yo te viera, yo lo sé, ¿viste? Y entonces, ¿cómo yo puedo decir que yo no tengo una responsabilidad con él? Que solo estamos interactuando, cuando lo que acabo de hacer es que no se coma la pinche galleta como se la iba a comer antes. Estoy determinando muy cabrón su acción. Muy cabrón. Y entonces ella dice, hay que repolitizar la forma en la que estamos, hay que volvernos a ser responsables de la forma en la que nos relacionamos con nosotros, porque es una manera muy cabrona. Realmente producimos los cuerpos de los demás. Es eso, ¿no? Es como de, bueno, pues, no, yo solamente le estaba diciendo, señorita, que está muy guapa, ¿no? No solo me estabas diciendo que estaba muy guapa. Hiciste que tuviera miedo, hiciste que caminara más rápido, hiciste que me emputara. Hiciste que mi puto día cambiara completamente. No me estabas diciendo solamente que estaba muy guapa. Hay una responsabilidad en cada acción y en cada palabra que se dice o no se dice. Porque el silencio, aguas, también el puto silencio es una forma de violencia. Cuando tú estás hablando con alguien y se queda callado. Así.
duele, puta madre, sí duele, porque estás esperando, porque uno no conversa porque me encanta ver cómo vuelan mis palabras por el aire, cómo no te toca. Me encanta, mira, soy fan, me encanta hacer burbujas, ¿no? Con mis palabras. Pues no, güey, obviamente quieres que la otra persona te responda, ¿no? Por eso, porque los grandes pleitos de las parejas es, ¿por qué no me dices nada? ¿Por qué no me respondes? No es porque la otra quiera que le respondas, es porque finalmente uno no lanza las palabras para que no haya una puta reacción, por eso. Quieres que haya una reacción. Y esa reacción tiene consecuencias. Entonces ella propone la noción de interacción para eso. En realidad, en el momento en el que yo estoy hablando y digo algo que les incomoda o les no sé cuánto, hay una modificación radical de la posición de su cuerpo, de cómo se sienten, igual les dolió el estómago, igual se sintieron nerviosas, igual les pasó 20.000 cosas. Yo tengo una responsabilidad con lo que estoy haciendo hoy, diciéndoles esto a las no sé cuántas horas de la noche en viernes, en vez de que se están tomando una chela, me siento responsable, radicalmente, ¿no? O sea, me siento responsable que ustedes consideren que es importante escucharme y se queden. Y si nos relacionáramos desde la responsabilidad del agradecimiento y la generosidad de lo que están haciendo y de que no hablen mientras yo hablo y de que no me interrumpan, güey, mi relación, o sea, nuestra relación con los otros sería muy diferente y volvería a politizarse. Y ella propone eso, pero lo propone de una manera radical, repensando la forma en la que se relaciona la materia y se comporta la materia desde la física. Ella lo que propone es un proyecto de repensar la física en función de otras éticas y otras relaciones políticas que tengan que ver con esta noción de interacción y de responsabilidad. Y de que la producción de un cuerpo, si nosotros ahorita, por un guiño que yo les haga, dijéramos, vamos a sentarnos todos juntos al lado de Antonio, pero así, lo vamos a apretar, estaríamos produciendo su cuerpo entre todos. Y en realidad lo producimos entre todos. Ustedes producen mi cuerpo ahora, ¿no? Igual yo tengo ganas de abrir las piernas y estar así, ¿no? Y entonces en realidad sé que no, porque estoy haciendo, ¿sabes? O sea, como que hay toda una serie de cosas que puedo y no hacer por cómo estamos relacionadas en este espacio. Pero como no lo tomamos en serio, pues pensamos que en realidad solo estoy escuchando y despolitizamos toda una relación que es potente. Y justo, ella habla de que los fenómenos son cuantos enredados en interacciones y agencias, y la noción de agencia es la noción de que uno siempre es productor de uno mismo y de las personas con las que se desarrolla alrededor, ¿no? Haciendo y rehaciendo el espacio y el tiempo como parte de su repetitiva o iterativa interactividad de la materia. Y entonces dice que los entrelazamientos, o sea, este encuentro, en realidad entrelaza. Mi voz está entrelazando y está permitiendo, o sea, literalmente, mi voz, que es energía, que son quantums desarrollándose a través del espacio, bla, 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 producen el espacio en términos sonoros, en términos de atención, en términos de visualidad. ¿Qué pasaría aquí si hay una persona sorda? Tú invitas a una persona sorda y entonces no, o sea, fíjate que tú invitas a una persona sorda a una plática en donde la pinche ponente se la pasa hablando, aunque tenga imágenes. ¿Qué haces? Ah, estas pláticas también están pensadas solo para ciertos cuerpos. Hay cuerpos que no nos importan en realidad, ¿no? Y no por términos de hacer políticas de inclusión pendejas, ¿no? Es en realidad hay cuerpos que nos importan, ¿no? Por ejemplo, con el tema trans siempre, todas las compas trans nos decían un ejercicio que nos hicieron hacer a los cis, ¿no? A las cis y a los cis, ¿no? Es que, güey, ustedes siempre preguntan cada mamada que estamos hasta la madre, ¿no? O sea, ahora les vamos a preguntar a nosotras, a ustedes, ¿no? Entonces, como que el clásico de, sobre todo si es una persona transexual, ¿no? La clásica es, ¿y gozas? ¿No? Pues imagínate que se hicieron una reasignación de sexo, ¿eh? O sea, como gozas en el sentido como genital. Ajá, la clásica pregunta. La clásica pregunta de te acaban de hacer una reasignación de sexo y entonces la pregunta es, oye, ¿y si gozas? Y es como de, ¿qué verga? Justo como lo natural es haber nacido con polla o con vagina, pues se da por sentado que porque como nací con polla o con vagina, pues sí gozo, ¿no? Y entonces eso no se le pregunta a las personas cis.
¿tú gozas en el sexo con tu órgano natural? Y deberíamos. Y deberíamos preguntarles porque muchas, güey, ni madres, ¿no? Está cabrón, güey. Está cabrón como somos re hijas de puta en la forma de relación, porque no nos importa eso que justo lo que tú decías que no somos, ¿no? Y aparte somos reasistencialistas y paternalistas, ¿no? Y esto es algo que critican ellas enormemente, pues, ¿no? Es como personas que, ay, dale el paso. No, ¿estás bien? ¿Sabes? Es como de, ¿lo haces por ella? ¿O lo haces porque te sientes agobiado porque es un cuerpo diferente? Y no sabes cómo reaccionar. Y lo que te importa es cómo quedas tú. Pero nunca le preguntaste a ella qué necesitas. ¿No? Está cabrón. Entonces, bueno, ella dice que estos encuentros o estos entrelazamientos son relaciones de responsabilidad. Y dejamos de pensar el encuentro furtivo, o sea, así momentáneo, cualquier tipo de encuentro lo dejamos de pensar en función de responsabilidad y en clave ético-política. Y que para esto ha ayudado mucho la ciencia. Bueno, ya les hablé de Morton. Miren qué bonita foto de la naturaleza encontré. ¿Y vieron? Lo tengo que volver a hacer. Muy noventera, me encanta. Entonces, la naturaleza, aquí, o les presento la naturaleza, ¿no? Queremos una naturaleza limpia, bien definida, pueden ver, ¿no? O sea, la imagen tiene como bien definido, se satura la imagen porque queremos reconocer las diferencias, ¿no? Queremos verlas identitariamente. El pasto es pasto, el arbolito es arbolito, la montaña es montaña, el lago es lago, el reflejo es el reflejo, las nubes son las nubes son las nubes diferentes al cielo, todo está muy marcado, ¿no? Porque nos gusta eso, marcar las cosas para diferenciarlas y poder agarrarlas, justo, ¿no? Y poder nombrarlas en nuestros términos, porque aparte nos gusta diferenciar. Pero si de pronto, como esto, o esto, ¿no? Bueno, y esta, por ejemplo, está retuneada, ¿no? Está como bien diferenciada, en realidad es como un hiper zoom, ¿no? O sea, como una cosa así horrible para que tú la puedas ver como bien. Cuando la naturaleza es un moco, ¿no? Cuando la naturaleza es como una cosa deforme, que también eso es naturaleza, ¿no? O sea, todo eso es natural. A eso no le tomamos foto. Bueno, a menos de que igual también luego es como de, nosotras le tomaríamos foto y la pondríamos en Instagram y la suturaríamos y diríamos, nuestra diferencia monstruosa. Porque monstruos, ¿no? Sí, pues así somos, también. Reproducimos finalmente, no escapamos. Pero el punto es que cuando hay una naturaleza que no es definida, que se escapa a los límites de lo que nos dijeron que era natural, nos asusta, ¿no? Y entonces Barad, en uno de los textos, que es en el mismo texto que se llama Nature's Queer Performativity, hace también como en algún momento de ese texto un análisis de la cosa, ¿no? ¿Se acuerdan de esta película? O son muy jóvenes para acordarse de esa película, de la cosa, ¿no? Entonces es como, ¿qué da miedo? La cosa. No es absurdo que le miedo a la cosa. O sea, cuando uno le dice es como de, ¿y qué es eso? ¿Que nos va a comer? ¿Quién sabe? No sé qué es, pero es monstruoso, es horrible, no lo puedo definir en mis términos, no lo concibo dentro de mi realidad. Lo único que sé es que es amenazante y me va a comer y se va a comer a mis hijos y los va a volver maricas, ¿no? Eso es lo único que sé, ¿no? Y entonces dice, está cabrón, porque justo, ¿no? Hablamos, o sea, generamos imaginarios que son negativos respecto a las cosas que no tienen una identidad fija. Entonces todo lo que no tiene una identidad fija es monstruoso. O todo lo que tiene identidad cambiante o en devenir y que lo acepta y que lo muestra es monstruoso. Porque lo bueno es ser mujer. Es solo ser mujer y que te gusten los hombres, ¿no? O es solo ser, lo que sea, sano, ¿no? O funcional para el capital, ¿no? Lo importante es justo, ¿no? Es como de todo el discurso que hay sobre la discapacidad como si fuera una maldición, ¿no? Es como de, ay, pobrecito, ¿no? Pues, ¿por qué pobrecito? Porque perdió la pierna, eso le pasó, puta madre. ¿A ti quién te preguntó si te parece que es pobrecito o virtuoso? Ah, y aparte de eso, ¿no? Nuestra opinión de mierda
siempre opinamos sobre todo, aunque no nos lo pregunten. No, oye, me parece que no te queda bien el azul. ¿Qué verga te preguntó? Si me queda bien el azul, ¿no? Chingados me tienes que estar diciendo eso. Porque la forma de relacionarte conmigo es diciéndome tu opinión de mierda y no escuchándome. ¿No? Entonces, esto es de un texto de Morton, pero que me parecía que se ligaba con lo que estaba, o sea, con lo que habla Barat, y que un eslogan del ecocriticismo era justo no tenerle miedo a la no identidad, al encuentro con la no identidad, pues, ¿no? Morton dice que, o sea, aunque no vimos lo de Morton, pues, ¿no? Y les puedo pasar como las referencias y eso, pero Morton lo que dice es que nos interesaba tener esa noción de naturaleza en perspectiva, ¿no? Como alejada, como algo que está definido, es porque nos gustan las cosas identitarias, porque nos hace sentir seguros y porque nos desresponsabiliza de ello, ¿no? Cuando tú estás en una relación, todo es difuso. Bueno, cuando entras piensas que todo está bien definido, que conoces a la persona, que así va a ser toda la vida, que se aman maravillosamente, que por fin encontraste... O sea, afecta también a los discursos de justo del amor, ¿no? De cómo nos relacionamos con las personas, de qué esperamos, ¿no? Y entonces, a que tenemos que identificar algo para poder relacionarnos con ello, y parece que es la única forma de relacionarnos con las cosas, ¿no? No esa pasa, bueno, no sé, ¿no? Pero cuando justo hay una corporalidad que incomoda, se nota un chingo cuando una corporalidad nos incomoda. O sea, empezamos a hacer gestos, o sea, nos cuesta trabajo asirlo, nos cuesta trabajo estar ahí, nos cuesta trabajo devolverle la mirada, nos cuesta trabajo... Y está cabrón, o sea, y no es nuestra culpa, pues, ¿no? O sea, no es como... No, esto no se trata de, y entonces ahora salgamos y nos dimos cuenta que nos relacionamos fatal con todo el mundo, que damos nuestra opinión de mierda cada instante, que todo está mal. No, sí, todo está mal y no pasa nada, ¿no? Pero más bien es justo pensar cómo en realidad siempre informamos la realidad, o sea, le damos forma a la realidad y a lo que creemos desde lo que nosotros creemos que tiene que ser, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está Barat. Este es como su libro, pues como su gran obra, que son unas 500 páginas en inglés de física y filosofía, y yo me vuelvo loca y entiendo la mitad del libro, entonces les cuento mi mitad. Ahí si alguien físico quiere entrarle y ayudar a entender la otra mitad, yo con gusto. Y entonces, ella habla de un realismo agencial, ¿no? Si partimos de la idea de que la naturaleza es producida, retomando a la Haraway, pues la naturaleza, eso que es real o eso que es natural, se produce y se produce a partir de diferentes agencias, en donde nosotros también estamos involucrados en la producción de la agencia. Que nosotros no digamos, cada vez que vemos un pinche, justo, ¿no? O sea, la fotito de la naturaleza así de, güey, eso también es natural, pero no tienen por qué generar discursos como extractivistas para... O sea, digamos honestamente las cosas, o sea, justo los proyectos de pueblo mágico, de reservas naturales o de biosferas, no sé cuánto, ¿a quién están beneficiando? No están beneficiando a las comunidades, no es eso. Eso está siendo producido para alimentar ciertos valores, y que nosotros no digamos nada, que consumamos en esos espacios y todo, pues implican ciertas cosas. Y les juro, tampoco se trata de, porque estas no son así, no se trata de, justo ahora como vamos a hacer ecologías críticas, vamos a volvernos veganos. No. Hay que volvernos veganos por otras razones. Por muchas razones uno decide volverse lo que se vuelve y se convierte lo que se convierte. O sea, no se trata como de empezar a hacer una nueva moral y un deber ser de ciertas cosas, pero se trata de entender cómo estamos involucrados en cómo se produce el mundo todo el tiempo, pues, ¿no? Y que sí tenemos una agencia, que no es como, ay, el mundo está jodido y ya está jodido, pues, ¿no? O sea, creo que también son discursos que ellas muestran como muy fatalistas y muy monstruosos en algún momento para decir, ajá, pero es que de lo monstruoso es de los que nos tenemos que hacer cargo, pero no para transformarlo en algo puro y maravilloso y sano, sino es que eso somos y tenemos que aprender a evitarlo desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, ella cree, aparte me encanta mucho el tipo de verbos y de adjetivos que utiliza para escribir a la materia, ¿no? Entonces es como cuando, pues las rocas no nos importan, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo nos importa el coltán? Porque si no, no tendríamos celulares, ¿no? Que es lo que hace que funcionen todos nuestros pinches aparatos electrónicos, ¿no? Pero no nos importan las rocas, ¿no? Pues si te importan un chingo, fíjate, ¿no? Porque justo la materia produce cosas todo el tiempo, ¿no? Y entonces ella dice, pero también la materia siente
sufre, desea, ¿no? Y recuerda. Entonces es también hablar de un realismo agencial en donde los entes no humanos, ay, te caí así, ¿no? Donde los entes no humanos sienten, pues, ¿no? Entonces por eso, o sea, me gusta mucho, por ejemplo, cuando, y es un ejemplo que siempre doy, ¿no? O sea, en otras cosmovisiones hay otras relaciones con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en el zapoteco no hay sujeto. Desde el mismo idioma estamos determinados a cómo nos relacionamos con lo natural o con la tierra, con el territorio. No hay sujeto, entonces no se puede decir en realidad, o sea, nosotros diríamos yo camino sobre el camino, ¿no? O yo camino en el camino, pero siempre es yo, en, sobre, ¿no? Y ellos no tienen el yo primero y después aparte que no tienen el yo, como en una traducción literal, si se pudiera hacer una traducción lo más cercana sería como caminamos el camino y yo juntes, ¿no? O sea, yo no camino sobre nunca. Los dos entes estamos fluyendo y caminando en un mismo, ¿no? Nadie camina sobre. Eso no mames, si entendiéramos eso, puta, la vida nos cambiaría muy cabrón, ¿no? No tienes la misma relación con la naturaleza si tú crees que eres eso, ¿no? Que eres parte de eso. Que lo que tú haces tiene que ver con lo que también está haciendo ese entorno contigo y que se afectan mutuamente. Eso ya obliga a tener otra relación con la tierra, con la materia. Y entonces eso es a lo que ellas están intentando proponer, ¿no? Y ella lo que intenta ver es la física desde un punto de vista performativo. Es decir, la materia no es una cosa que se definió alguna vez en el primer curso de física o con la teoría del quantum o con la teoría de no sé qué o con la teoría de no sé cuánto, sino que la física es algo que se va transformando constantemente y que tiene una naturaleza performativa, es decir, tiene una naturaleza en constante cambio, ¿no? Y también algo que ella dice es hay que cuestionar a la física la noción de binarismo dentro de la física, ¿no? Es decir, la noción de binarismo dentro de la física es como justo, ¿no? O sea, pensar en cuál es la materia que importa, cuál es la materia que no importa, como si la materia tiene género o de qué naturaleza es, porque recuerden que la naturaleza tiene que ver con el genos también. Esto es re importante, ¿no? La noción de género está ligada, o sea, siempre se piensa como en el género natural, basado en una ciencia biológica, pues, ¿no? Pero entonces, ella lo que propone es deconstruir y revisar otra vez las bases sobre las cuales está montada la física y la noción de naturaleza que está en el fondo de la física, ¿no? Y lo que ella dice es que también hay un problema, y esto ya, güey, es muy complicado, esto en realidad, pues un poco para decir como el background de cómo Antonio sabía que yo trabajaba estas cosas. O sea, en realidad, todas las diapositivas pertenecen a un laboratorio que duró como 3 meses. Y yo estoy intentando resumirles bien el tiempo que llevamos. Entonces, evidentemente, les voy a traer 2 cosas, ¿no? Y vamos a poder discutirlo, porque lo interesante es discutirlo. Pues, ¿no? O sea, ahorita yo estoy estudiando como receta de cocina. Mira, para prepararte chilaquiles queer, tienes que tener interacción, performatividad, ¿no? Otra noción de tiempo, otra noción de espacio, relaciones diferentes. Tu güey, ya se me fue la mitad de la receta, mana, ¿no? Y no te estoy diciendo nada, no me estás dejando ensayarla, no me estás dejando que me pase por el cuerpo, pues no, o sea, pues sí, ¿no? O sea, normalmente pues son como estos espacios nada más como para inquietar, pero no como para que algo quede ahí, pues, ¿no? Pero hay toda una noción bien interesante porque, o sea, ella va a repensar la noción de materia a partir de la noción de espacio y tiempo. Y neta, esto ya es física pura y dura, o sea, cosas como, a ver, esto es lo de las amebas, pero me encanta esta frase, o sea, me encanta aparte cómo utilizan, les digo, ciertos verbos, ¿no? Los electrones no son fácilmente de seducir en un tiempo lineal de nociones de nación y familia. Pero que aparte utilice seducir, ¿no? Los electrones no se dejan seducir por el tiempo lineal, o sea, no se dejan someter al tiempo lineal, ¿no? Nosotros nos sometemos al tiempo lineal y aparte sí nos dejamos seducir por él y nos encanta decir que nos levantamos temprano o que nos dormimos muy tarde, o sea, como que nos encanta la cuantificación de nuestros cuerpos y utilizar ese lenguaje y nos seduce el tiempo lineal, ¿no?
nos seduce el adaptarnos a ciertos lenguajes, ¿no? Y entonces electrones no son fácilmente de seducir en tiempo lineal de nociones de nación y familia, aparte. Ellos nos permiten pensar imaginarios políticos que cruzan el espacio y el tiempo y que implican más preguntas sobre la justicia y la responsabilidad. El punto es cuando entendemos que la naturaleza no está basada en un deber ser, sino que hay millones de posibilidades de ser, la responsabilidad política que se nos viene encima nos acojona. Hay algunos cuerpos a los que no nos tocó otra cosa más que inventarnos la vida, porque la vida que nos dijeron que nos tocaba, o lo que nos ha tocado pasar, pues en realidad estuvo siempre fuera de lo normal. Y entonces nos tenemos que inventar la vida y sentimos una responsabilidad política apabullante. Quizá hubiera sido más fácil decidir seguir siendo heterosexual, haberme casado, y tampoco es así, porque también eso es una banalización de la heterosexualidad, como si la heterosexualidad solo fuera un privilegio y no fuera también un problema para las personas que se viven como heterosexuales. Como si la propia normativa de la heterosexualidad no aplicara para los propios cuerpos heterosexuales que les generan vidas miserables. Claro que sí. No es como, ya, pues entonces uno es gay y se libró de todo, y entonces no mames, güey, ¿no? No pasa por ahí. O sea, de hecho, ser heterosexual no tiene que ver con quién decides relacionarte, necesariamente. Es un régimen de poder. Es un régimen normativo de producción de los cuerpos. Incluso los cuerpos lésbicos, los cuerpos trans, los cuerpos diferentes, son producidos desde la heterosexualidad. Somos producidas desde la heterosexualidad. Y es muy difícil salir de ahí, porque el mundo lo que te dice es eso todo el tiempo, ¿no? Seamos heterosexuales. Entonces, me gusta mucho esto justo de seducir en un tiempo lineal de nociones, bla, 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 y de nación y familia, ¿no? Ellos nos permiten pensar imaginarios políticos. Cuando les decía hace rato lo de naturaleza... La linealidad en tu PowerPoint. No, pues es que la linealidad, cuando más bien yo hablo así como de no me preparo un paper, entonces voy saltando por la vida. También hay algo que es muy importante, ¿no? O sea, digo, ya no lo hice así, pero cuando pensamos en qué cabrón que hacemos como una relación con justo, ¿no? O sea, como lo de la cosa, las amebas amenazantes que invaden porque como no tienen forma y se comen todo, pues entonces nos espanta y entonces generamos todo un discurso moral sobre ciertos seres, ¿no? Entonces, como hay ciertos seres que se comportan de ciertas maneras, les depositamos ciertas virtudes morales, ¿no? Entonces me encanta, eso es más fácil de explicar con el tema de, por ejemplo, de no seas cochino, ¿no? O sea, no seas cochino por ningún cerdito, ¿no? Ay, la gente rata, ¿no? Es como, güey, pobre rata, cabrón. La rata no tiene la culpa que tú seas un miserable de mierda, ¿no? Ni el cochino, o sea, tiene la culpa de que tú no te interese cuidar el espacio y hacerte responsable del espacio que habitas con otros. Eso no, o sea, ¿por qué los animales tienen que ser pinche justo leídos en el antropomorfismo puro y duro de la moral del humano, güey, ¿no? Y hay toda una serie de eso, entonces hay virtudes morales atribuidas a los seres no humanos, pues, ¿no? Y luego hay como todo un moralismo justo, ¿no? O sea, yo no se los quise decir como de antes, pero como de, ¿qué es lo que es contra natura? Pues lo que es contaminante, lo que tiene intervención, lo que es cultural, o sea, el gran discurso de lo de ideología de género, o sea, que decir que lo que hacen las teorías feministas o las teorías queer es una ideología de género, tiene que ver con decir que nosotros nos inventamos un discurso cultural porque decidimos tener prácticas culturales diferentes, desviadas de la norma, desviadas de lo natural, ¿no? Pero entonces es como de justo, ¿no? La cultura es el pedo, la naturaleza es lo puro, ¿no? Y es como de, güey, ¿cuál fue la familia primigenia? ¿Cuál fue esa naturaleza que tendríamos que seguir, pues, ¿no? Y me encanta esto, que también la Vara tiene una frase, dice, la división entre naturaleza y cultura no solo es un límite, sino el aire que respiramos, un incontrolable tic. Nos interesa separar todo, el binarismo al que se refiere ella también tiene que ver con eso, ¿no? Lo natural, lo técnico, ¿no? Es como de, ajá, pues o sea, pensemos como en todos los ejemplos que nos dan miedo sobre la tecnología, ¿no? No, es que imagínate cuando sí nos podamos implantar, y todo el mundo se escandaliza, ¿no? Como todos estos pánicos tecnológicos, ¿no? O es que Facebook nos ha alejado de las relaciones
súper chingonas que tenemos en el día a día desde la corporalidad. Pues no mames, hemos sido una mierda ahí, vamos a hacer una mierda en el ciberespacio. Punto. Dejemos de pinche decir mamadas, ¿no? Somos una mierda acá, hacemos una mierda allá, si no acabamos de plan cosas. Así es sencillo, ¿no? Ay, ¿por qué linchan a la gente en Facebook? ¿Qué haces en tu día a día? Linchar a la gente, ¿no? Es muy normal, pues, ¿no? Entonces, como de, bueno, eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando les decía esa nota, que les voy a pasar todos los textos si los quieren, ya los quieres, chica. Bueno, justo, ¿no? Dice que cuando empieza a hablar de las amebas, sobre la noticia que estaba contando, pues justo lo que asustaba del comportamiento de las amebas que se expandía, que se reproducían, que no sé cuánto, pues, era que justo cuestionan algo que es importante para estas sociedades, que es lo individual y lo binario, no tienen una identidad, o sea, no son un cuerpo, ¿no? Son un montón de cosas juntas, ¿no? Entonces, ¿dónde está su límite? ¿Cuál es el límite entre María y yo? No pueden, imagínate, ¿no? O sea, es como si cambiáramos el imaginar, como cuando los niños, ¿no? Que es bien interesante, cuando los niños están aprendiendo y son rependejos y se pegan, son rependejos para nosotros, ¿no? Se pegan con la pinche mesa porque quieren atravesar la mesa, ¿no? Y es como de, no, güey, entonces se pegan, ¿no? Y se dan cuenta que que la mesa no es ellos, ¿no? Que las cosas duelen, que tienen diferentes formas y no sé cuánto, ¿no? Y entonces, pero justo, o sea, lo empiezan a entender por experiencia, pero además lo nombramos, ¿no? O sea, les nombramos los límites y entonces los hacemos mucho más, los engrosamos y les hacemos entender que así tiene que vivir la realidad, que así tiene que separar el mundo, pues, ¿no? Y que tu cuerpo es tu cuerpo. Y sí, ¿no? Y mi cuerpo es mío, y hay que replantear también todas nuestras consignas feministas sobre a qué estamos respondiendo cuando decimos mi cuerpo es mío, ¿no? Pero hay muchas capas de esos discursos, pues, ¿no? Que hay que analizar. Sobre el tema de la propiedad, por ejemplo, ¿no? Pero todo aquello que trabaja en colectivo, como las amebas, que se reproducen en colectivo, nos da miedo, ¿no? Porque es como de, todos somos re hippies en de, ay, si hagamos colectividad, comunidad, y si hagamos un proyecto juntos, y si no se can... Ah, no, mira, la hora que quedamos no me conviene, ¿eh? Porque yo vivo hasta allá, y tú vives... No, fíjate que no, Oye, fíjate que hay que poner 5 varos para comprar papel maché para hacer un pinche periódico mural, ¿no? Uy, no, es mucho dinero, ¿por qué voy a poner dinero, no? Todo el mundo quiere hacer colectividad, todo el mundo quiere hacer no sé cuánto, pero todo el mundo quiere hacerlo desde sus condiciones. Eso no es colectividad. Ella por eso dice, ¿pero quién nos enseñó eso? Pues otra vez, la culpa no es que seamos humanitos de mierda. Es que nos enseñaron eso. Y un poco de estas propuestas son desaprender eso. Y aparte lo aprendimos porque pensamos que así se comporta el mundo. Que el mundo se comporta desde la individualidad. Que el mundo se comporta desde yo soy lo importante y los demás solo son accesorios, ¿no? Y entonces por eso para ellas es importante generar otros imaginarios de la naturaleza misma, de la materia misma, para entender cómo en realidad lo que permite que la materia se transforme de ciertas maneras y convivan y sobrevivan, incluso, no que vivan, que sobrevivan, implica siempre un esfuerzo colectivo. Si generamos esos relatos es importante, pues, ¿no? Y entonces lo que cuestionan es estos seres, lo que ellas dicen es que cuestionan todos esos valores que nuestras sociedades capitalistas nos obligan a reproducir, que son la individualidad. Tu mamá desde chiquita te dice que tu opinión vale, que tienes derecho a hablar, que eres importante en el mundo. Todo el puto día le decimos eso a los niños. Eres importante en mi vida. ¿Importante para qué? ¿Para quién? La importancia es algo que se crea, como que nacemos importantes. ¿Es esencial a mí ser importante? ¿O la importancia es una relación? Lo valiosa que puede ser siempre es en relación con otras personas y con otros seres. No hay como una cosa que sea esencial. Ay, eres bonita, es que tú naciste así inteligente. ¿No? Las mamás diciéndonos toda la vida así. Ay, mi niña es re inteligente. Yo no sé, nació así, como muy despierta. Y entonces, ay, me encanta cuando usa la voz de señora. Ay, como muy despierta. Y es como de, uy, no.
Es muy despierta porque creció en un puto ambiente donde hay puros pinches adultos y tuvo que aprender a hablar más rápido y a defenderse porque tuvo que desarrollar unas habilidades. Pero siempre está en relación con la producción de ese cuerpo. Es una producción de varios agentes que la hacen ser quien es. Por eso que la maternidad a mí me aterra, me parece que es un acto bien cabrón. Pero no solo la maternidad, sino también el cómo producimos a nuestras relaciones interpersonales en corto. Entonces, bueno, ellas dicen que todo esto, pues, ¿no? Da miedo porque cuestionan todo un edificio moral y de ideas que están muy abigarradas, ¿no? Y se cuestionar la identidad supone un cuestionamiento, y eso era lo que quería ir, de la familia, la filia, el filum y también de las historias lineales. Lineales con doble A, ¿no? O sea, la familia no se toca, con la familia no te metas, la familia es lo más importante, ¿no? La familia nunca te va a hacer daño, ¿no? La familia no sé cuánto, porque es natural, porque es de sangre, porque es el vínculo valioso, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no tenemos este espacio para preguntar por qué? ¿Por qué a la familia se le tiene que aguantar todo? Como todos estos cuestionamientos morales que la pregunta siempre es ¿a quién funcionan y a quién sirven estos cuestionamientos? Y bueno, ya, porque ya sé que ya, nada más veis memes. No voy a explicar un meme, es como, ¿no? Pero tiene que ver pues con todo esto, pues, ¿no? Con justo, ¿no? O sea, como todas estas perpetuaciones de lo que consideramos que es natural genera formas de vida asfixiantes y genera vulnerabilidad y genera cuerpos vulnerables. O sea, Butler lo hablaba mucho, ¿no? Como el changuito vulnerable, atrapado por el pecado de la sodomía, la ideología de género que no lo deja existir como un cuerpo diferente, ¿no? Butler ya decía, ¿no? O sea, las normas, las reglas en torno al género, lo que determinan es qué cuerpos importan y qué cuerpos no. ¿Cuáles son los cuerpos que nos importan? ¿En qué cuerpo estamos pensando? Y luego, pues esta me parece que es muy interesante, pues justo por las preconcepciones moralistas que le generamos a seres que no son humanos, como evidentemente un feto. Entonces, me da mucha risa cuando lo explicaba en su momento, y que en realidad quería hacer esto porque quería copiar los que más me gustaban, ¿no? Entonces me encanta el de con ingenieros y Chile Piquín, ¿no? Es como, esto es como cosas que en unos años le podré decir a mis nietos. Mira, hubo un momento donde se discutía sobre si el feto era un bebé, güey, ¿no? Así de ridículo, ¿no? Bueno, creo que son, quizás no lo vaya a ver en la vida. Bueno, y ya los crímenes contra la naturaleza, no, ya nos cansamos todo eso, yo me cansé. Lo que ella dice, ella en ese texto de Nature Queer Performativity habla justo de la homosexualidad, ¿no? Y habla de en qué argumentos naturalistas está basado el decir que la homosexualidad durante muchos años fue considerada un crimen contra natura, ¿no? Y literal, un crimen contra natura. O sea, hay países donde todavía la homosexualidad es un delito, ¿no? Trinidad y Tobago es uno, sé por qué fui a Trinidad y Tobago. No hice nada, pero era mejor no hagas nada, güey, ¿no? Porque si haces algo ya te jodiste, ¿no? Como Expreso de Medianoche, pero en Trinidad y Tobago, versión queer. Bueno, y entonces un poco lo que dice es que ¿por qué es importante cambiar? Y con esto cierro, es como, ¿por qué es importante cambiar la noción que tenemos de naturaleza? Porque así como decía la Haraway, que la naturaleza es eso que no dejamos de desear, porque no queremos ser diferentes, porque no queremos ser queer, porque no queremos ser normales, ¿y por qué no lo queremos hacer? Porque hay un precio que pagar por eso en sociedades normativas, muy cabrón. No porque no queramos, ¿no? Entonces por eso cuando lo queer se lee como de, yo soy unicornia, ¿no? Eres unicornia, pero es leída desde un código binario en la sociedad, entonces por más que en tu cabeza te pienses unicornia, manita, en una ciudad como la Ciudad de México seguirás siendo mujer si te ves como mujer.
Y si te ves como hombre, pues serás leído como hombre. Y cuando justo eres una persona trans no binaria, pues justo hay que preguntarle a las personas trans no binarias todo lo que viven todos los pinches días, ¿no? Porque hay días donde pues son leídas desde lo femenino y hay días donde son leídas desde lo masculino, y entonces las violencias que sufren pues dependerá de quién la vea, del ojo que les mire, ¿no? Ya está muy cabrón. Y esas cosas, las personas cis, porque también hay que decirlo claramente, yo no tengo el privilegio heterosexual, pero tengo el privilegio cis. Soy una persona cisgénero, que estoy de acuerdo con mi cuerpo, ¿no? No entendemos ciertas cosas y ciertas formas de vulnerabilidad que sufren otros cuerpos y que padecen otros cuerpos, ¿no? Y que sufren no en este sentido victimario peyorativo, ¿no? Y entonces incluso las personas que contamos con ciertos privilegios, como el privilegio cis, performamos actos naturales. Y entonces podemos terminar, o sea, yo me peleo todo el tiempo con mis compas lesbianas que adoro, pero que con lesbianas separatistas, pues, ¿no? Como de, no, pues es que sí tenemos que hacer un espacio para mujeres naturales. ¿Naturales? ¿En serio? O sea, tú me estás diciendo mujer biológica, o sea, no puede ser. Y entonces repetimos un discurso de la biología, un mal usado de la biología por parte de los conservadores, y lo utilizamos en los ambientes que se supone que somos alternativas. Y entonces decimos que las mujeres, las verdaderas mujeres, somos las que tenemos vulva, ¿no? Está cabrón, ¿no? Y entonces incluso en las disidencias, incluso en las diversidades, performamos actos naturales, porque la naturaleza es un deseo que nos impusieron para ser normales y aceptadas. Y entonces para ellas es importante cambiar la noción de naturaleza, porque es como un continuum que tenemos de performar actos naturales todo el tiempo, de querer ser asimilables. Acabo de leer un libro bien bonito de una chica trans que se llama Vivek Shraya, y el libro se llama Tengo miedo de los hombres. Y entonces es muy interesante porque es una chica trans que cuenta su transición en el libro, y entonces lo que cuenta en la transición desde un lugar como muy cotidiano es, primero cuenta cómo llega al punto de la transición, pero aparte como, o sea, por ahí hay un tema como de identidad de género y hay un tema de orientación sexual todo el tiempo, ¿no? Y entonces cuando se da cuenta que cuando era él era marica, y que lo que intentó era ser el marica que no pareciera marica, porque aunque fuera marica gozaba del privilegio de la masculinidad y del ser un hombre, ¿no? Entonces dice, el libro empieza como yo tengo miedo de los hombres porque fueron los hombres quienes me enseñaron que era el miedo, fueron los que me enseñaron a temer que yo fuera femenina o afeminada, ¿no? Fueron los que me enseñaron a temer en no ocupar el privilegio de la masculinidad como un privilegio para sobrevivir. Entonces empieza a contar todo un proceso de asimilación y de cómo renunciaba a su experiencia singular por querer performar lo que naturalmente tenía que haber sido, que era un hombre, ¿no? Pero lo que me gusta mucho el texto es que lo hace desde un lugar de honestidad, desde un lugar de reconocer que ya no tenía el pedo, pues, ¿no? O sea, que en realidad que ella performara actos naturales para asemejarse a lo que se consideraba natural dentro de los diferentes comportamientos, ¿no? Es una cosa que se nos impone porque no queremos ser diferentes, porque ser diferentes tiene un costo muy real, ¿no? Tiene un costo de desprecio, tiene un costo de con quién te puedes acostar, ¿no? Porque hablaba mucho de cómo se sentía re incómodo en los espacios gay, ¿no? Y como cuando empezó a transicionar también esos espacios dejaron de ser espacios para ella. Entonces hay todo un tema como de incluso dentro de los espacios más disidentes o contraculturales performamos actos de normatividad y actos naturales. Entonces habría que hablar de una diversidad plural de cómo se comporta la vida y las singularidades, y tendríamos que hablar más de experiencias y menos de identidades, que es un poco como hacia donde van todas ellas, pues.
Y performamos actos naturales porque la naturaleza está ligada a una noción de ley, pues, ¿no? La naturaleza lo que impone es una legalidad sobre las cosas, sobre lo que debe ser y cómo deben ser las cosas. Y entonces por eso para ella la pregunta en ese texto es si la naturaleza es comunista, pervertida. Comunista no es una buena traducción, pero es como si la naturaleza es comunitaria, colectiva, pervertida o queer. Es decir, si no es identitaria, si no es racional, si no está basada en el juicio, si no está basada en identificar, sino que hay relaciones que se valoran como más importantes antes de saber quién eres y juzgarte a partir de ello, sino de qué hacemos entre todos juntos. Y si la naturaleza es otra cosa. Y entonces, pues justo, ¿no? Y cierro con la frase que ella tiene, que es como, es mi contención, es mi noción limitante de la naturaleza, lo que retiene lo exuberante del mundo. Y entonces para ella perder como un poco lo exuberante del mundo es como perder toda una serie de potencialidades políticas y de vivirnos de otras maneras más dignas para todos. Cuando digo para todos, son para todas aquellas que sí existían, pero que no podían vivirse desde lo nombrado y tener un espacio para amar y tener un espacio para vivir porque son asesinadas o asesinados. Y esa es la realidad de lo que no entiende justo la heteronormatividad o la cisnormatividad, de que no estamos discutiendo que nos dejen existir en un término de nombrarnos, sino en un término de sobrevivir, de tener condiciones materiales dignas de vida, que el discurso sí se transforma en materialidades porque el discurso no es producido solo desde el lenguaje, el discurso se abigarra y se ejerce desde otras tecnologías, materialidades y economías. Y entonces, bueno, pues justo la invitación de todas estas es abrir una noción de naturaleza plural, queer, corresponsable, o sea, porque lo decía como desde la teoría feminista también, porque creo que aquí tienen que ver muchos temas de interseccionalidad que no nos dieron tiempo como ni de abordar ni de nada, pero de otras éticas de la responsabilidad, otras éticas de producción del conocimiento, otras éticas de relaciones, que mucho ha aportado la epistemología feminista a ello, por decir cómo está construida la ciencia y cómo está construida la política y las ciencias humanas y sociales y las ciencias exactas, y qué tipo de formas de relación ha privilegiado, y cómo la epistemología y la teoría feminista ayudó a ver que había otras formas de relacionarse, pues, ¿no? Y la teoría queer, pues, como que ha abonado en una discusión sobre que justo, ¿no? O sea, como que no tenemos que seguir generando políticas identitarias, aunque son importantes, para poder nombrarnos y sobrevivir, porque sí es cierto que esas identidades pues están siendo aniquiladas, ¿no? Pero que en realidad no somos, o sea, que justo los movimientos de la diversidad o de la disidencia no necesariamente quieren ser identidades, como yo les decía al inicio, ¿no? O sea, yo no sé si yo quiero ser lesbiana, yo quiero que a mí me dejen hacer lo que me salga del coño. O sea, soy lesbiana para la gente y porque es una posición política. Y sí creo, o sea, desde una política representativa y de la representatividad, sí creo que es importante nombrarme lesbiana en espacios heterosexuales, sí creo que es importante nombrarme lesbiana en ciertos lugares porque hay que mostrar que hay una desigualdad y una injusticia y que hay una norma heterosexual, etcétera, 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 todo lo que quieran. Pero en realidad eso en mi vida personal, pues no, es como de, mira, soy lesbiana, ¿no? Entonces ya es como hay una identidad, como que, ¿qué me hace? ¿No? O sea, como qué estrellita cumplo, qué tendría que ser por ser lesbiana, ¿no? O sea, no sé ni qué es eso, ¿no? La estoy descubriendo en realidad. Porque no está escrito, ¿no? Es contra natura, no porque sea antinatural, justo, ¿no? Es contra natura porque lo que pone en marcha es una naturaleza diferente a la que nos enseñan. Un comportamiento diferente. Y ya. Hablé mucho. Soy un desastre. Antinatural. ¿Quieres agua o algo? No, ya, ¿cómo están? Perturbado. No, yo estoy contento, pero perturbado. Siempre y cuando hablo